Ash desafiador eligiendo a Charmander 176, 200. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 176 pasaron una noche más en el bosque plateado Viridian con Heracross. Fue un descanso muy necesario para todos ellos. Después de 3 semanas de luchar por algunos de los terrenos más difíciles de Kanto, su equipo estaba agotado. Heracross no parecía cansado en absoluto, pero no había estado luchando contra todo lo que los atacaba. Aún así, Ash apreciaba que el escarabajo fuera su guía. No tenía idea de si habrían llegado tan lejos sin Heracross para guiarlos. Es muy posible que Stizor los hubiera evadido por completo. Aún no había liberado a la mantis. Necesitaba atención en un centro Pokémon, todo su equipo la necesitaba, francamente, antes de presentarse oficialmente. Así que Stizor permaneció dentro de la Ultra Ball que llevaba en el cinturón mientras Ash sujetaba la silla al cuerpo de Pyro a la mañana siguiente. Heracross pasó ese tiempo con Douse y el resto de su equipo, hablando una última vez antes de que se fueran. Una vez que Pyro estuvo listo, Ash los enfrentó y silbó para llamar su atención. Había llegado el momento. Gracias de nuevo, Heracross. No podríamos haberlo hecho sin ti, le dijo Ash con gratitud. Su equipo hizo eco del sentimiento y el escarabajo hizo clic alegremente. ¿Seguro que no quieres venir con nosotros? No se sorprendió cuando volvió a negarse. Heracross estaba contento con el color plata viridiano. Ash le sonrió. Bueno, tal vez nos volvamos a ver en algún momento. Toma, un pequeño detalle nuestro. Abrió su bolsa y sacó un gran puñado de bayas de citrus. Heracross se animó y aceptó el regalo moviendo las antenas. Le llamó la atención y luego hizo lo mismo con su equipo. Observaron cómo el escarabajo se daba la vuelta y se alejaba hacia las profundidades del bosque. Ash sonrió mientras desaparecía. Heracross estaría bien. Reunió a su equipo, montó a Pyro y ordenó a su iniciador que volara en dirección a Ciudad Plateada. Fue un vuelo corto, de apenas un par de horas. Solo tenían que cruzar las montañas entre Silver Viridian y los territorios de Pewter. Ash observó el paisaje pasar bajo ellos, inclinándose cerca de las cálidas escamas de Pyro. El viento que silbaba junto a ellos se fue relajando después de un rato. El tipo fuego era un volador constante, sin nada de la aspereza de cuando evolucionó por primera vez. Menos mal. Ash no había sentido náuseas durante el vuelo y realmente no quería cambiar eso. Observó cómo la piedra pasaba por debajo de ellos, una miríada de marrones, negros, grises y blancos. Los colores naturales eran bastante hermosos. Si hubiera tenido más tiempo, no le habría importado caminar entre ellos. Sin embargo, su equipo necesitaba recuperarse. Tal vez más adelante en el año, si decidía entrenar en esta área para la conferencia. Era ideal para eso. Su atención se fijó en una mota verde y frunció el ceño. No era uno de los árboles resistentes que crecían en la ladera de la montaña ni un arbusto de ningún tipo. No era, del todo correcto. Curioso, Ash le dio una palmadita en el hombro a Pyro y señaló cuando su líder lo miró. Tuvieron tiempo suficiente para detenerse rápidamente. Pewter City aún no estaba a la vista, pero no estaban demasiado lejos. Pyro se deslizó un poco más abajo y se acercaron al objeto que había llamado la atención de Ash. Frunció el ceño. Parecía vagamente un árbol deformado, ¿no? ¿Una formación rocosa? ¿Qué era? Palideció cuando se movió, los miró y supo. «Date la vuelta», gritó Ash cuando los ojos del tiranitar se clavaron en ellos y rugió furioso. Pyro giró en un instante. Podría haber arrojado a Ash por accidente si no hubiera estado atado. Las alas del Charizard golpearon mientras se lanzaba para escapar, volando más alto y más lejos. Ash se giró y lo vio levantar la cabeza hacia atrás con una esfera familiar de energía dorada formándose en sus fauces. Hiperrayo. Sumérgete. Pyro replegó sus alas y se lanzó, casi rozando las copas de los árboles cercanos mientras el rayo de energía atravesaba el cielo sobre ellos con un siseo. Escuchó al tiranitar rugir de nuevo. El ruido fue inmenso, suficiente para sacudir el aire mismo. Otro hiperrayo los siguió, pero se apagó mucho antes de que pudiera alcanzarlos. Miró por encima del hombro para estar seguro. Tiranitar no era más que una mota en la distancia ahora. Ash dejó escapar un suspiro tembloroso y le dio una palmadita en el hombro a Pyro. «Estamos bien». Charizard miró a su atacante y gruñó, claramente tan aliviado como Ash. Le encantaba luchar, pero después de semanas en Silver Viridian estaba agotado y no quería pelear con un monstruo tan enojado como ese.
Ash dejó caer su frente sobre las cálidas escamas de Piro, tratando de recuperar el aliento. Había estado demasiado cerca. Fue bueno que se quedaran en el cielo y mantuvieran la distancia. Tomó nota mental de comprobar su Pokénaz en busca de alertas de Rangers cuando llegaran a Peuter. La liga solía ser buena con las patrullas e informar a los entrenadores cuando había algo peligroso en la zona. Tan cerca de Peuter, debería haber habido algún tipo de advertencia que indicara a los entrenadores que se mantuvieran alejados, pero no había recibido nada. Si no encontraba uno, lo más probable era que el Tiranitar hubiera evolucionado recientemente y aún no hubiera sido documentado. Le informaría del encuentro a Brock para estar seguro. El líder del gimnasio sabría qué hacer. Ash frunció el ceño y tomó su Pokénaz para marcar la ubicación. ¡Qué vuelo tan fácil a Peuter! Unas horas después, sacó a su equipo del centro Pokémon y los llevó al campo de juego de atrás. Algunos entrenadores estaban dando vueltas por allí, pero estaba casi vacío. Nadie estaba luchando en ese momento. Ash soltó a su equipo, menos Stizor, y fue a ver cómo estaban. Los cortes de Drowse ya estaban casi curados. Su piel era bastante fina, pero los músculos y huesos gruesos eran lo que le impedía sufrir heridas graves la mayor parte del tiempo. Una vez que estuvo seguro de que todos se habían recuperado de su terrible experiencia, Silver Viridian levantó la Ultra Ball para que la vieran. Su atención estaba fijada en la esfera negra y amarilla. «Todos sabéis por qué estamos aquí», les dijo. «Es hora de conocer oficialmente a Stizor. Sabéis que debéis comportaros. No ataquéis a menos que lo haga y luchad para someterlo. Tened cuidado con el fuego si llega el momento. Es muy vulnerable al calor». Su equipo aceptó su decisión al unísono y se dispersó a su alrededor. Ash esperó hasta que estuvieran preparados y luego presionó el botón de liberación de la Ultra Ball de Stizor. La enorme mantis parecía incluso más grande de cerca. Un cuerpo de 2 metros de acero carmesí, pinzas enormes y músculos tensos. Era más alta que cualquier otro miembro de su equipo, incluso Piro, aunque el Charizard todavía tenía que crecer, para ser justos. Ash la soltó a unos metros de distancia. Estaba recelosa de acercarse demasiado hasta que supo que el insecto lo escucharía. Los ojos dorados de Stizor se entrecerraron mientras lo miraban fijamente y sus pinzas chasquearon. El labio de Piro se curvó hacia atrás para exponer sus colmillos. El insecto los estudió en silencio. ¿Te sientes mejor?, le preguntó Ash. Stizor ladeó un poco la cabeza y su pinza volvió a hacer clic. Pensó que eso era lo mejor que podía conseguir. Bien. Sabes lo que pasó, ¿verdad? Te capturamos. La declaración pareció disgustar a la mantis, pero miró a Drowse y la ira en sus ojos se detuvo. De mala gana, asintió. Mi nombre es Ash, se presentó. Este es mi equipo. Piro. El Charizard gruñó y Stizor lo observó con los ojos entrecerrados, claramente disgustado por la visión del Pokémon tipo fuego. Ash sospechaba que le desagradaría cualquier cosa que tuviera una ventaja natural sobre él, especialmente una tan dramática como esta. Pikachu. Pikachu chilló, sonriendo con picardía mientras movía la cola. Stizor apenas le dedicó una mirada antes de que lo desestimara por completo. Sobek. El crocodile gruñó y agitó la cola. Las garras de Stizor chasquearon. Ash frunció el ceño. Basta. Compórtate, Sobek. Sobek obedeció, pero no apartó la mirada de Stizor. El insecto solo desvió la mirada cuando Ash se alejó. Ya conociste a Drowse. Stizor estaba más interesado en el Poliwhirl que cualquiera de los otros. Incluso asintió con la cabeza cuando el tipo agua lo saludó. Ash imaginó que a la mantis no le disgustaría Drowse. Lo había vencido con su propio poder y, por orgulloso que estuviera Stizor, claramente respetaba la fuerza. Y Espectro. Duscure se levantó de la sombra de Ash y emitió un gruñido de saludo. Al igual que Pikachu, Stizor no consideró que el fantasma fuera de mucho interés. Volvió a mirar al chico después de apenas un segundo. Tenemos algunos compañeros más en otros lugares, dijo. Pero estos son todos los que están conmigo en este momento. Estamos entrenando para ser los más fuertes del mundo. Si quieres, puedes unirte a nosotros. Pero si realmente no quieres hacerte más fuerte, puedo buscarte otro hogar. Estaba receloso de traerlo de vuelta a Silver Viridian. Ash no estaba seguro de por qué Heracross lo había llevado a Stizor, pero claramente había pensado que la mantis necesitaba abandonar el bosque. Tal vez se había apoderado de tanto territorio que estaba presionando a los demás habitantes de su hogar. Sin duda, había reclamado bastante espacio para sí mismo. Eso no era sorprendente. Los Stizor eran poderosos insectos.
Lo suficientemente fuertes como para rivalizar con Heracros, mucho más agresivos y difíciles de herir gracias a su caparazón de acero. Para que un Esquiter evolucionara a Estizor en estado salvaje, tenía que sobrevivir durante bastante tiempo, lo cual ya era impresionante, ya que se mataban entre sí con tanta frecuencia, y pasar años consumiendo minerales que se encontraban en las montañas cercanas a sus hogares forestales. No era algo inaudito, pero era poco común. Y como Estizor, podían superar en potencia y fuerza a la mayoría de los otros tipos de insectos que compartían sus territorios. Heracros podía igualarlos, pero, una vez más, a los escarabajos no les gustaba pelear cuando no era necesario. Preferían irse a otro lado para evitar a un Estizor por completo. Los ataques venenosos se eliminaban del exoesqueleto metálico y eran completamente ineficaces a menos que lograran entrar en el torrente sanguíneo de alguna manera. Los ataques de insectos y plantas apenas los rayaban. Eran más fuertes, más resistentes y era difícil luchar contra ellos si no podías atravesar la armadura. Y si atrapaban algo en sus enormes pinzas, bueno, no terminaría bien. Si Estizor realmente no quería entrenar con él, encontraría a alguien en la liga que lo reubicara. Ellos sabrían de un lugar donde Estizor no desequilibraría el entorno. Pero eso solo sería si Estizor lo rechazaba. La mantis lo miró con los ojos entrecerrados. Parecía estar debatiendo su oferta. O podríamos hacer una prueba. Ver si te gusta antes de decidirte, sugirió Ash. Lucharemos contra muchos Pokémon poderosos en el futuro. Valdría la pena. La pinza de Estizor volvió a hacer clic, aunque más silenciosamente. Pensó durante un minuto más antes de asentir lentamente. ¿Aceptas? Insistió Ash. Estizor gruñó y sonrió. Bien. ¿Quieres un nombre? La mayoría del equipo eligió uno. Ante esto, Estizor se burló y miró hacia otro lado. Se encogió de hombros. Era evidente que aún no se había acostumbrado del todo a eso. Puedes cambiar de opinión cuando quieras. Ash sacó su Pokédex y lo sostuvo en alto frente al insecto. Esto me dirá un poco sobre tus movimientos. ¿Te importa? No tendrás que hacer nada. Estizor lo consideró antes de que asintiera, observándolo con atención. Ash asintió y dejó que la Pokédex escaneara la enorme mantis. La voz monótona repitió los datos. Estizor, el Pokémon pinza. Blande pinzas con forma de ojos para intimidar a sus enemigos, lo que le da la impresión de tener 3 cabezas. Aunque su cuerpo es delgado, Estizor tiene una fuerza tremenda. Incluso sus músculos están hechos de acero. Esta Estizor es una mujer y conoce los movimientos defensa de hierro, puño bala, garra de metal, cabeza de hierro, doble equipo, energía concentrada, ataque rápido, corte, hiperrayo, corte nocturno, cortador de furia y tijera décimo. Su habilidad es técnico, que ayuda a Estizor a realizar ataques precisos. Ash silbó. Eres muy fuerte, Estizor. Estizor no parecía impresionado por su evaluación. Por supuesto que no. Ella sabía que era poderosa. Había dominado una buena parte de Silver Viridian hasta que Ash la capturó. Se dio cuenta de que ella todavía estaba indecisa en lo que se refería a entrenar con él. Una idea se apoderó de su mente y sonrió. Te diré algo, comenzó con naturalidad. Necesito encontrarme con un entrenador fuerte dentro de un rato. ¿Por qué no veo si le interesaría una batalla? Así podrás ver a los oponentes con los que lucharemos en el futuro. Eso despertó su interés. Estizor ladeó la cabeza y asintió. Ash sonrió. Genial. ¿Tienes hambre? Ella asintió de nuevo. Parecía un Pokémon de pocas palabras. Entonces, vamos a buscarte algo de comer. Necesitarás energía para enfrentarte a Brock. Una vez que su equipo hubo almorzado, Estizor había tomado deliberadamente su comida y se había alejado del equipo para comer en privado. Ash los llamó y se dirigió al gimnasio Pewter. Solo Spectre permaneció afuera, escondido a la sombra de su entrenador. Observó a un entrenador, uno nuevo, a juzgar por sus zapatos limpios y su bolso nuevo, salir del gimnasio con una mirada hosca en el rostro. Los labios de Ash se torcieron. Claramente, Brock había vencido a este último contrincante. Ash esperaba que todavía estuviera de humor para pelear. Entró al gimnasio y rápidamente envió un desafío a la recepción. Lo hicieron pasar poco después. Probablemente no había otros entrenadores en ese momento. Brock estaba de pie en el otro extremo del campo de batalla, y su ceño se aclaró cuando vio a Ash. Pensé que tu nombre me sonaba familiar. ¿Volviste para la revancha? Sí. Y algo más, en realidad, añadió. El líder del gimnasio volvió a fruncir el ceño, curioso. ¿Podemos hablar un minuto?
Brock asintió y se encontraron en las gradas. Ash sacó su Pokénaz en el camino. ¿Qué está sucediendo? Acabo de salir del bosque plateado Viridian hace unas horas. Fui a buscar un tipo insecto, explicó cuando el joven arqueó una ceja. Nos topamos con un tiranitar en nuestro camino hacia aquí. El rostro bronceado de Brock palideció visiblemente, pero se endureció al instante. ¿Dónde? Marqué la ubicación. Ash le ofreció el Pokénaz para que inspeccionara las coordenadas. Está lo suficientemente lejos como para que no sea un problema ahora mismo, pero no pude encontrar ninguna alerta de los Rangers que advirtiera a la gente sobre ello. Supongo que ha evolucionado recientemente. ¿Cómo escapaste? Estaba en mi Charizard. Nunca aterrizamos. Una vez que me di cuenta de lo que era, nos fuimos volando. Aún así nos disparó algunos hiperrayos. Me alegro de que hayas escapado. Gracias por esto. Brock sacó un Pokénaz propio y copió las coordenadas. Haré que los Rangers le echen un vistazo. No está demasiado cerca, pero lo más probable es que lo investigue personalmente. Si no podemos empujarlo más adentro de las montañas, podría atraparlo yo mismo. No me gusta que haya tiranitar salvaje a tiro de piedra de mi ciudad, por regla general. No te culpo, admitió Ash. Los tiranitar eran mucho más manejables en los tiempos modernos que en la era feudal, pero seguían siendo ferozmente territoriales y no se tomaban las intrusiones a la ligera. Su temperamento horrible significaba que la Liga hacía lo mejor que podía para asegurarse de que estuvieran satisfechos o muy, muy lejos de la civilización. Había muchas historias sobre tiranitar que bajaba de las montañas en los viejos tiempos y arrasaba ciudades enteras. Las historias afirmaban que era necesario volver a dibujar los mapas cuando su furia se agotaba. Entonces Brock guardó su Pokénaz. ¿Una batalla? Si no te importa, he atrapado una Estizor en el bosque, dijo Ash sonriendo al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Brock. No era raro encontrar Estizor, pero sí poco comunes. Es una luchadora cruel y salvaje. Quiero convencerla de que encontrará muchos enemigos fuertes si viaja con nosotros. Brock le devolvió la sonrisa. ¿De verdad? Bueno, puede que tenga a alguien dispuesto a entretenerla. ¿Batalla individual, 2 contra 2? Ash asintió. Eso era aceptable. De todos modos, no había planeado quedarse en Pewter tanto tiempo. Llegaron a los extremos del campo y Ash desenganchó la Ultra Ball de Estizor. Arrojó el dispositivo al campo y ella se materializó en un destello de luz, mirando a su alrededor con cautela. Ella lo miró de reojo. Ash señaló a Brock. Prepárate. Estizor miró a la líder del gimnasio y chasqueó las garras. Brock admiró al insecto por un momento. No está mal. Tengo curiosidad por ver cuánto más fuerte eres. He oído algunas cosas sobre ti. Brock sacó una Pokébola y la agrandó. Veamos qué tienes. Lanzó la Pokébola y apareció un gran Ridon, resoplando y moviendo sus enormes hombros. Su taladro giraba mientras estudiaba a Estizor. Un alakazam de la liga flotaba en el palco del árbitro. Ash supuso que el chico que había actuado como árbitro la última vez, Forrest, estaba en otro lugar en ese momento. ¿Tal vez en la escuela? No, era verano. Ah, bueno. El alakazam tocó sus mentes y su voz anunció el comienzo del partido. Comienza. Ataque rápido para acercarme. Golpéalo con puño bala, ordenó Ash. Pon a prueba su defensa. Estizor desapareció en una mancha roja y se lanzó a través del campo mientras sus pinzas brillaban plateadas con poder. Ridon gruñó y escupió explosión de roca ante la orden de Brock. La mantis se lanzó junto a ellos y saltó hacia una de las torres de roca mientras acortaba la distancia. Era bastante ágil y saltaba a grandes distancias con facilidad. Ash no se sorprendió. Aunque Estizor perdió la capacidad de volar después de evolucionar, eran impresionantemente acrobáticos gracias a las fibras musculares de acero que recorrían sus cuerpos. Lanzó una ráfaga de golpes de bala contra la piel de Ridon, lo que le hizo gruñir. El animal la atacó con su brazo martillo y ella saltó hacia atrás, con las alas zumbando. Ridon había absorbido bien los golpes, pero había dejado algunas grietas. Ash sonrió al verlo. Esas pinzas eran pesadas e increíblemente duras. La mayoría de los Pokémon tipo roca no se encogerían de hombros ante golpes limpios como ese. Ridon ciertamente no lo había hecho. Stone Edge V2. Ordenó Brock. Los ojos de Ridon brillaron mientras materializaba anillos de roca irregular en el aire que lo rodeaba. Sobek había aprendido esta variante recientemente. Las rocas más pequeñas eran más eficientes energéticamente y más fáciles de apuntar, aunque no causaban tanto daño como la versión estándar de Stone Edge.
Ridon empujó su brazo hacia Stizor, guiando las piedras para atacar a la mantis. Defensa de hierro. Stizor levantó sus garras en un movimiento de defensa y todo su cuerpo brilló. Stone Edge la atacó, pero ella solo dio unos pasos hacia atrás y no pareció molestarse demasiado. Ash tarareó, satisfecho con su defensa. Ciertamente podía recibir un golpe. Garra de metal. Stizor se lanzó de nuevo y agarró el brazo de Ridon con sus enormes pinzas. Aunque no pudo sujetar por completo las enormes extremidades, sujetó con fuerza la dura piel gris y aplastó hasta que Ridon gritó de dolor. El brazo atrapado de Ridon brilló y lo empujó hacia ella, tratando de arrojar a Stizor lejos. Ella lo soltó, solo para volver a lanzar otra ronda de puñetazos bala en su armadura dañada. Las grietas empeoraron. Terremoto. Gritó Brock. Ridon rugió y saltó hacia arriba, bajando para descargar una cantidad ridícula de fuerza en el campo. Stizor saltó hacia atrás, haciendo una mueca al aterrizar y sintió las ondas de choque que la recorrían. No le haría tanto daño, pero Ash no quería que recibiera demasiados golpes. A pesar de toda la fuerza de su armadura, no era impenetrable y se cansaría rápidamente una vez que estuviera lo suficientemente herida. Lanzallamas. Aléjalo. Ash frunció el ceño cuando Ridon desató un torrente de fuego desde sus fauces. Brock se había dado cuenta de que Stizor abrumaría al Pokémon de tipo roca en una batalla directa. Era demasiado rápida y golpeaba muy fuerte. Doble equipo. Stizor se dividió rápidamente en una docena de copias ilusorias y se ocultó detrás de una roca mientras Ridon derribaba a las falsificaciones. Miró a Ash, disgustada por la introducción del fuego en la batalla. Concentra tu energía, le dijo en voz baja. Equipo doble para confundirlo, luego puño bala. Ve al punto débil. No hizo nada por un momento, pero luego asintió y se quedó quieta, concentrándose. La energía concentrada ayudaría a estabilizar su cuerpo y su mente. Una vez que se calmó un poco, los ojos de Stizor se abrieron de golpe y salió de su escondite, dividiéndose en más clones y abalanzándose hacia Ridon con toda la velocidad que tenía. Estaba claro que quería acabar con esto lo antes posible. El lanzallamas fue una incorporación muy indeseable a la batalla. Ridon atacó frenéticamente a los clones con su lanzallamas, pero Stizor logró flanquearlo y le asestó un puñetazo bala en la sien, aturdiendo al Pokémon tipo roca. Antes de que pudiera recuperarse, le asestó una docena de golpes en su armadura agrietada. Ridon aulló. Brock gritó frenéticamente y las fauces del monstruo tipo roca titilaron con fuego. Ash reaccionó al instante. Garra de metal. Sujétenlo. Stizor comprendió lo esencial de lo que quería y agarró el taladro de Ridon con una de sus pinzas. Saltó sobre su espalda y empujó hacia adelante, desequilibrando al monstruo lo suficiente como para que se estrellara de cara contra el campo. Gruñendo, intentó empujar hacia atrás sobre sus extremidades delanteras, pero Stizor ya había tenido suficiente. Le asestó 2 puñetazos de bala en la nuca y el gigante cayó inconsciente. Stizor no se levantó de encima, con las garras en alto por si volvía a levantarse, pero se vio obligada a moverse cuando Brock lo recuperó con un suspiro. Sigo diciéndole a Ridon que no lo deje todo en el suelo, murmuró con el ceño fruncido. Es demasiado arrogante con su armadura. Los labios de Ash se alzaron. Quizás esto le enseñe lo contrario. Vuelve a nuestro lado, Stizor. La mantis retrocedió, agitando las alas para intentar enfriar su cuerpo. Las llamas no la habían alcanzado, pero definitivamente estaba cansada y se estaba calentando. Necesitaba un momento para recuperarse. Él sonrió. Eso estuvo bien. ¿Crees que puedes tomar uno más? Las pinzas de Stizor hicieron clic. No parecía muy contenta, pero estaba interesada. Probablemente le había costado más esfuerzo derribar a Ridon que a la mayoría de los enemigos que había encontrado en Silver Viridian. Brock sacó otra Pokébola, pero era completamente blanca con líneas rojas, mientras que una Pokébola normal era negra. Consideró a Stizor por un momento. Creo que eres lo suficientemente fuerte como para enfrentarte a uno de los miembros de mi equipo principal, sonrió Brock peligrosamente. Espero que estés listo. La extraña Pokébola fue arrojada al campo y lo que surgió fue algo que tomó a Ash completamente desprevenido. Se parecía vagamente a un esquiter con sus largas extremidades delanteras en forma de guadaña, pero era más compacto, con una piel marrón y pétrea y una enorme cabeza en forma de media luna. Un par de ojos oscuros y estrechos los miraban y Ash observó, fascinado, cómo arrastraba sus enormes garras una contra la otra. El movimiento producía un sonido como el de una piedra de moler. Kabutops.
Los había visto en la Pokédex, pero nunca pensó que vería uno en persona. Eran increíblemente raros debido al proceso de clonación necesario para rescatarlos de la extinción. Sin mencionar que eran costosos y difíciles de mantener, con necesidades dietéticas y ambientales especiales para mantenerlos prosperando en este mundo extraño. Los Pokémon fósiles resucitados eran milagros de la ciencia, por decirlo menos. Los clones estaban tan poco familiarizados con la civilización como sus antepasados, y sus temperamentos variaban de simplemente salvajes a salvajes. Incluso las especies herbívoras tendían a ser mucho más agresivas. Sus instintos recordaban el mundo violento del pasado antiguo. Llevó tiempo acostumbrarlos a la vida moderna. Estizor miró el fósil, sin saber muy bien qué hacer con él, pero sabía que era peligroso. Sus pinzas hicieron clic y Kabutops volvió a frotar sus guadañas. Era más bajo que Estizor, apenas menos de 1,5 metros, pero Ash no tenía ninguna duda de que era poderoso para formar parte del equipo principal de Brock. Entrecerró los ojos. Era una sorpresa, pero no iba a dejar que Brock los derrotara. Ten cuidado, le dijo a Estizor en voz baja. Mantén la distancia al principio. Dale a tu cuerpo la oportunidad de enfriarse. Ella se movió ante sus palabras, pero nunca apartó la mirada de Kabutops. La liga a los ojos de Alakazam brillaron. Comienza. Estizor utilizó inmediatamente el doble equipo, lanzándose detrás de unas cuantas rocas para evitar que Kabutops la viera. El fósil viviente observó a sus copias, pero no se movió mucho. Escupió pistolas de agua precisas, destruyendo 2 de las ilusiones con una precisión impresionante. Estizor observó atentamente a su enemiga, agitando las alas mientras se enfriaba. Ash notó que eso era algo en lo que tendrían que trabajar. No le faltaba resistencia, pero necesitaba mejorar su capacidad para luchar durante largos periodos de tiempo. Si se sobrecalentaba, se deterioraría rápidamente y quedaría vulnerable. Brock se cansó rápidamente de su juego. Poder antiguo. Kabutops clavó las puntas de sus guadañas en el campo y cerró los ojos en señal de concentración. Ash se quedó paralizado mientras el campo temblaba. Cada una de las torres de piedra que cubrían el campo se elevaron en el aire, controladas por el poder de la plata. El escondite de Estizor simplemente se alejó flotando y ella miró con los ojos muy abiertos el testimonio de la fuerza de Kabutops. Si antes no se había tomado el fósil en serio, ahora sí lo hacía. Ataque rápido. Doble equipo. Gritó Ash. Acorta la distancia. Estizor se puso en movimiento justo cuando Kabutops comenzó a lanzarle las rocas. Saltó de un lado a otro, del campo a las piedras flotantes y viceversa. Varios de sus clones fueron aplastados por los impactos atronadores del poder antiguo. 4 de las rocas se mantuvieron en el aire cerca de Kabutops. Cuando Estizor se acercó, las arrojó todas hacia ella a la vez. Ash gritó una advertencia y ella apenas se zambulló alrededor de ellas cuando las enormes rocas pulverizaron el espacio que había ocupado un momento antes. Kabutops estaba listo para atacarla, con las espadas en alto mientras Estizor se enderezaba y se lanzaba a atacarla. Su cuerpo quedó envuelto en agua mientras salía disparado hacia adelante, embistiendo a la mantis. El Aquajet casi la derriba, pero ella logró prepararse y mantuvo el equilibrio. Estizor gruñó y clavó sus pinzas metálicas en la cabeza en forma de media luna de Kabutops, hundiéndola en el suelo. Aún así, se contuvo clavando sus guadañas en el campo de nuevo y miró hacia arriba para escupirle una pistola de agua presurizada en el pecho, empujándola hacia atrás. En un instante, volvió a ponerse de pie. El agua envolvió las guadañas mientras brillaban plateadas, una especie de combinación que no pudo identificar a primera vista, y comenzó a cortarla en una ráfaga de golpes que Ash apenas podía seguir. Estizor observó con atención y retrocedió, respondiendo a los cortes con precisos puñetazos de bala para repelerlos. Pero de vez en cuando, Kabutops disparaba otra pistola de agua precisa hacia ella para hacerla retroceder, manteniendo a Estizor a la defensiva. El agua la mantuvo fresca, pero con el tiempo el daño se acumularía. Ash esperó, con los ojos entrecerrados, hasta que se preparó para escupirle de nuevo. Gritó. Defensa de hierro. El cuerpo de Estizor brilló y logró bloquear la siguiente pistola de agua con una de sus pinzas justo a tiempo. Se lanzó hacia adelante dentro de la guardia de Kabutops y le asestó otro golpe de bala en la enorme cabeza. El fósil retrocedió y saltó hacia atrás. Creyendo que estaba huyendo, cargó tras él. Ash vio la trampa, pero ya era demasiado tarde. Pequeñas piedras, fragmentos de poder antiguo, estaban esparcidas por el campo. Cuidado. Defensa de hierro. Estizor apenas captó la orden a tiempo.
Destellaba con un destello plateado mientras Kabutops ordenaba a las Steel Rods que volaran hacia su oponente. Las Steel Rods cayeron sobre Stizor desde todas las direcciones, golpeándola en las articulaciones de sus brazos y piernas con una precisión increíble. Incluso con la defensa de hierro, Ash la vio tambalearse cuando intentó retirarse. Frunció el ceño. Atacar las articulaciones de un Stizor era una idea brillante si no se podía dañar el exoesqueleto de forma eficaz. Su gran peso les haría luchar para seguir el ritmo. Las pinzas de Stizor ya parecían más pesadas. Las había mantenido en alto con facilidad al comienzo de la batalla, pero el uso magistral de trampa roca por parte de Kabutops la había paralizado. El fósil golpeó a Stizor con una hidrobomba, dejando atrás las pistolas de agua en favor de una mayor potencia. La explosión presurizada la arrojó por el campo, pero logró mantener el equilibrio, aunque a duras penas. Ella le gritó furiosamente a Kabutops y Ash protestó mientras levantaba sus pinzas para cargar un hiperrayo. El sentido común se había esfumado en su ira. Kabutops observó, esperó y simplemente formó una protección mientras se liberaba la energía. La explosión fue inmensa, pero ni siquiera rasguñó al fósil. Stizor se desplomó, aún más débil ahora. Un Aquajet hizo que Kabutops se lanzara hacia ella, con la guadaña levantada para cortarla. Sus pinzas eran demasiado pesadas, estaba demasiado cansada. Ash hizo que Stizor volviera a aparecer antes de que el golpe pudiera asestarle. Kabutops se detuvo de inmediato y se arrastró hacia el lado del campo de Brock, sin furia en la batalla. Una clara muestra de la disciplina que su entrenador le había inculcado. Frunció el ceño ante la Ultra Ball. Lo había hecho bien hasta que perdió la calma. Recibir daño grave parecía volver loco a Stizor. Recordó lo cruel que había sido al luchar contra Douse. Trabajarían en eso. De todas formas, ella había luchado excelentemente hasta los últimos momentos. Ash tomó algunas notas mentales que registraría en su Pokénad más tarde para futuras referencias. Recién capturado, sí, le gritó Brock. Aunque no está mal para una nueva captura. Ella aprenderá. Le enseñaré a ser mejor, respondió Ash. Murmuró un elogio sincero y volvió a colocar la Ultra Ball de Stizor en su cinturón. Creo que esto fue bueno para ella. Ya veremos, ¿no? ¿Quieres seguir? Él sonrió y agarró otra Pokébola. Por supuesto. Pikachu emergió con las mejillas brillantes al ver a Kabutops. El fósil lo observó con la misma calma que su entrenador. Ten cuidado. Kabutops es más rápido de lo que parece y golpea con fuerza. Utiliza poder antiguo y trampa roca para manipular el campo, murmuró. Mantén la distancia. Paralízalos si puedes. El tipo eléctrico asintió, preparándose. Pikachu se había vuelto más fuerte en Silver y Iridian, pero esta sería una verdadera prueba para ver si estaba alcanzando al resto del equipo. Kabutops podría ser vulnerable a la electricidad, pero no había forma de que Brock no hubiera encontrado formas de evitarlo. La voz de Alakazam les llegó. Último combate. Comienza. A toda velocidad. Sigue moviéndote, ordenó Ash. Pikachu se puso en movimiento, una mancha amarilla que corría por el campo. Lanzó un rayo, pero Kabutops se agachó y se cubrió de barro por completo. No anularía por completo el efecto de los ataques eléctricos, pero los haría más soportables. Ash tenía presente ese pequeño truco. Douse podría utilizarlo. Se intercambiaron algunos movimientos. Pikachu no pudo electrocutar a Kabutops, lo que no esquivó, la capa de barro lo absorbió en su mayor parte, pero incluso después de usar pulido de roca, no pudo golpear al ratón. No importaba si Pikachu no era tan fuerte como los que golpeaban con más fuerza a Ash, no se podía negar que era ridículamente rápido. Aqua Polish. Atrápalo, le dio la orden a Brock cuando quedó claro que Kabutops no atraparía al ratón. Ash entrecerró los ojos. El cuerpo de Kabutops brilló antes de quedar envuelto en Aquajet, luego se lanzó tras Pikachu con una velocidad cegadora. No logró cerrar la brecha, pero se mantuvo a la par de lo que Ash esperaba. Si atrapaba a Pikachu, eso terminaría la pelea. No era lo suficientemente resistente como para recibir un golpe de una bestia como esta. Aún así, había una oportunidad. Ash esperó hasta que Pikachu se lanzó hacia un lado con su mayor agilidad y Kabutops giró, retorciéndose tras su oponente, antes de gritar. Electrotela. Pikachu enrolló el rayo alrededor de su cola y lo arrojó directo a Kabutops, que estaba a punto de atacar. La capa de barro se fue lavando con el uso de Aquajet. El truco fue útil, pero la técnica de aceleración había fracasado en su estrategia de defensa.
Kabutops gimió de dolor cuando se estrelló de cabeza contra la red eléctrica, sufriendo espasmos dolorosos por toda el agua que empapaba su cuerpo. Se liberó, pero algunos daños habían logrado atravesarlo. Disparo de barro. Espetó Brock, frunciendo el ceño al darse cuenta de que se había jugado a sí mismo tratando de atrapar a Pikachu. Pikachu gritó cuando Kabutops casi lo golpeó, salpicando barro en partes de su pelaje, pero no lastimó al Pokémon tipo eléctrico. Antes de que Kabutops pudiera apuntar de nuevo, se giró hacia él y desató una onda trueno. El fósil usó poder ancestral a toda prisa, arrastrando una piedra hacia arriba para bloquear la electricidad. Era más eficiente energéticamente que usar protección, pero no fue suficiente. Pikachu se abalanzó sobre él y le lanzó un rayo cargado en la espalda. Kabutops salió lanzado hacia adelante con un chillido furioso. Una onda trueno fue lanzada inmediatamente hacia Kabutops y el rostro de Brock se tensó mientras los músculos del fósil se tensaban. El impacto causaría terribles calambres al conducir las impurezas del agua, minerales y similares, y dejaría a Kabutops en un estado de terrible incomodidad. Excavar. Rayo. Ash frunció el ceño cuando Kabutops logró sumergirse bajo tierra más rápido de lo que hubiera esperado. El suelo prácticamente se abrió debajo de él y el fósil cayó en un pozo, cerrando el espacio de arriba para que Pikachu no pudiera electrocutarlo. Atrás ordenó. Pikachu corrió hacia su lado del campo, con las orejas erguidas y listo para cualquier cosa. Prepárense. Esperaron un minuto, tensos mientras Kabutops preparaba la trampa que tenía en mente para acabar con ellos. Ash imaginó que parte de la razón por la que tardó tanto era debido a la parálisis. Las descargas de Pikachu pasarían por alto su armadura y lo dejarían muy dolorido. El campo volvió a temblar y el ceño de Ash se profundizó. Poder ancestral. Probablemente estaba usando un sistema sensorial como el de Sobet para averiguar dónde estaba Pikachu. Vibraciones y cosas así. Nuevas rocas se alzaron y se lanzaron contra Pikachu, pero el ratón era tan rápido que podía esquivarlas fácilmente. La alta velocidad hizo que fuera casi imposible atraparlo para el fósil herido. El hecho de que no intentara usar tramparrocas nuevamente le indicó lo mal que estaba. Pikachu saltó sobre una roca y el suelo debajo de él explotó de repente. Ash se quedó paralizado cuando unas enormes garras salieron disparadas, tratando de atrapar al ratón con su mortal agarre. Gritó una advertencia demasiado tarde. Pero Pikachu no lo necesitaba. En lugar de intentar escapar, se colocó entre los brazos afilados y se aferró al pecho de Kabutops, desatando una cantidad repugnante de electricidad antes de que pudiera cortarlo. El fósil se convulsionó, incapaz de tomar represalias. Ni siquiera pudo salir del pozo en el suelo cuando Pikachu saltó lejos de él, todavía cauteloso. Kabutops arañó el suelo, tratando de levantarse. Ash lo miró con enojo. Rayo. Pikachu disparó. Un ataque de protección apareció para bloquearlo y Kabutops escupió un montón de barro que evadió fácilmente. Un segundo ataque de rayo dio en el blanco. Finalmente cayó. Brock lo recordó. Ash sonrió y silbó, llamando a su amigo para que volviera a su lado. Buen trabajo. Sabía que podías hacerlo. Pikachu se rió entre dientes, satisfecho por su éxito. Saltó sobre el hombro de Ash mientras caminaban por el campo para encontrarse con Brock. Bien hecho. No puedo creer que me haya jodido así, gimió. Estaba teniendo recuerdos del roedor de Surge. Kabutops odia los movimientos eléctricos. Pasan directamente por encima de su armadura. Sonrió ante el cumplido. Surge tuvo a Pikachu con él durante un par de meses. Eso explica muchas cosas, se quejó Brock. Bueno, no tengo una insignia para ti, pero tienes mi respeto. Manejaste bien a Kabutops. No es fácil derribar. No sabía que tenías un Pokémon fósil. Tenemos un instituto en la ciudad que investiga sobre ellos. De hecho, tengo algunos más, admitió. También están en mi equipo principal, pero solo los dejo salir contra Pokémon que sé que pueden controlarlos. Omastar es despiadado y Rampardos golpea más fuerte de lo que la mayoría puede controlar. Tengo que tener cuidado. Ash le creyó. No conocía bien los Pokémon fósiles, pero decidió cambiar eso. No volvería a dejarse sorprender por un oponente como ese. Fue una buena batalla, Ash extendió la mano. Lo agradezco. Lo mismo digo. Gracias por advertirme sobre Tiranitar. Me pondré manos a la obra enseguida. Brock le estrechó la mano. Ash se despidió y abandonó el gimnasio Peuter. Ash hizo que Stizor y Pikachu se curaran en el centro Pokémon. Pikachu en realidad solo necesitaba que lo limpiaran, antes de dejar atrás a Peuter.
No había mucho tiempo en el día, así que montó a Piro y simplemente decidió cubrir la distancia que pudieran antes de que llegara la noche. Luego se dirigirían a Celadón. Ash todavía tenía un poco más de 3 semanas antes de tener que estar en Lavender Town para ver a Agatha, pero prefería llegar temprano que tarde. Por ahora, planeaba visitar los grandes almacenes para comprar algunas MT nuevas y tal vez obtener una revancha con Erika antes de dirigirse a Lavender. Se detuvieron en el desierto cuando el sol se ponía. Ash montó un campamento y liberó a su equipo una vez que la cena estuvo lista. Stizor salió al final, tensa hasta que se dio cuenta de que la pelea había quedado atrás. El resto del equipo ya estaba comiendo cuando Ash le ofreció comida. Ella aceptó, con los ojos entrecerrados mientras lo observaba. Lo hiciste bien, le dijo mientras se sentaba. Ella optó por permanecer de pie y se burló de sus elogios. De verdad. Derrotaste a Ridon con bastante limpieza. Incluso te enfrentaste a Kabutops de manera pareja por un tiempo. Pero te descuidaste al final. Las alas de Stizor zumbaron detrás de ella. No parecía contenta por la mención de su derrota. Ash se encogió de hombros. Kabutops ni siquiera se acerca al Pokémon más fuerte que encontraremos. Brock es bueno, pero no es tan fuerte como otros líderes de gimnasio. Hay entrenadores a los que nos enfrentaremos en la conferencia que son mejores que ellos. Más allá de ellos están los 4 de élite y el campeón, hay un largo camino por recorrer. Dio un mordisco al sándwich que se había preparado. Tengo algunas ideas para ti. Formas de evitar que te acalores demasiado. Si puedes atacar a un oponente, no es tan malo, pero las peleas prolongadas son difíciles, ¿no? Stizor lo miró con un leve indicio de curiosidad. Ella se permitió asentir levemente. Él le hizo un gesto para que se sentara frente a él y, después de unos momentos, ella asintió y comió lentamente mientras observaba al chico. Estaba claro que todavía no confiaba del todo en él. Pasaremos por Ciudad Celeste mañana, le dijo Ash. Podré conseguir algunas MT para enseñarte nuevos movimientos. Creo que Cañón Destello te ayudará mucho. ¿Podrás atacar a distancia? Ash se despertó por el sonido desagradable de un rugido enojado. Se levantó de un salto en un instante y se dio la vuelta hasta que vio a Sobek y Stizor golpeándose entre sí. El resto del equipo se despertó en un instante y se levantó. Dado que Spectre no le había advertido, Ash tuvo que asumir que Stizor había atacado al crocodile sin darse cuenta. Sobek estaba furioso. Gruñó y hundió sus colmillos en la pinza de Stizor cuando ésta se lanzó contra él, apretándola con la fuerza suficiente para provocar un crujido audible. La mantis siseó y le dio un puño bala en la cabeza en un intento de que lo soltara, pero no lo permitió. «¡Basta!», gritó Ash. Sobek la soltó inmediatamente, escupiendo y furioso. Las pinzas de Stizor hicieron clic, listo para seguir adelante sin importar los deseos de su entrenador. Se abalanzó hacia la mantis, con los ojos encendidos. «Dije que pararas». Stizor lo miró como si estuviera considerando si valdría la pena desobedecerlo. La mano de Ash se demoró sobre su Ultra Ball, pero afortunadamente no fue necesario. Tou se intervino, el mediador autoasignado del equipo, y le gruñó a Sobek que se apartara antes de enfrentarse a Stizor. El insecto le prestó más atención, escuchando los gorgoteos del Poliwrath antes de responder con chasquidos y silbidos. Hizo un gesto hacia Sobek con su pinza herida, tenía una media luna de marcas de punción de sus poderosos dientes, y volvió a hacer chasquidos. Tou se pareció considerar sus palabras antes de mirar a Ash, haciendo un gesto hacia Stizor antes de golpear ligeramente sus puños. Él lo entendió. ¿Quieres luchar?, suspiró Ash. Ella asintió. Podemos luchar, pero no te lances al ataque. Tendrás muchas oportunidades durante el entrenamiento, ¿de acuerdo? Ella hizo chasquear sus pinzas, insatisfecha, y miró a Douse nuevamente con el ceño fruncido. El Poliwrath escuchó por un momento, luego miró a Ash nuevamente. Hizo un gesto hacia Sobek, gruñendo, y luego a Piro y los demás, uno a la vez. ¿Quieres luchar contra todos ellos? Las pinzas de Stizor hicieron clic. Señaló a Douse y siseó, luego repitió el gesto a los demás. Al cabo de un momento se dio cuenta. ¿Quieres ponerlos a prueba? Ahora ella asintió con firmeza. Ash se dio unos golpecitos en la pierna con la mano mientras pensaba. Parecía que ella quería establecer un orden jerárquico claro, o al menos saber cuál era su posición, entre el equipo. Skitter y Stizor no eran muy sociables en la naturaleza, pero sí luchaban entre sí por derechos territoriales. Había una jerarquía tácita, al menos cuando no se mataban entre ellos. Touse ya había demostrado que podía enfrentarse a ella y ganar. Los demás no.
Era fácil ver que no los respetaba como lo hacía con los Poliwrath. En realidad lo escuchaba. Y estaba claro que se mostraría agitada y rebelde hasta que se hubiera establecido en un grado satisfactorio. Ash miró a Sobek. ¿Estás preparado para esto? Sobek le gritó a Estizor, quien se dio la vuelta para encararlo con sus pinzas haciendo chasquidos. Ella era más alta que él, pero parecía más cautelosa después de que él demostrara que podía atravesar su caparazón con un mordisco. Ash imaginó con ironía que nunca se había encontrado con algo capaz de eso. Bien. Todos despejen un poco el espacio. Ustedes entrenan hasta que yo diga lo contrario. Ambos, apunten solo a incapacitar. No queremos que haya heridos graves aquí. Aún queda un largo camino por recorrer antes de que lleguemos a Celadón. Sobek, no dispares. La larga cola del crocodile se agitó, satisfecho con su decisión. La regla de no disparar se había aplicado principalmente porque Ash no estaba seguro de que la mantis respetara a Sobek si ganaba aprovechando una debilidad tan evidente. Estizor no dijo nada, pero ella tampoco protestó. Ash se sintió ridículo por hacer eso en pijama. Sin embargo, se cruzó de brazos y gritó: «¡Vámonos!». Estizor se abalanzó de inmediato, sus pinzas brillaron de un verde pálido con el uso del cortador de furia. Comenzó a cortar en un borrón de movimiento mientras Sobek formaba un anillo de rocas irregulares a su alrededor y se las arrojaba. Destrozó a la mayoría de ellos con sus tenazas, pero algunos alcanzaron a Estizor. Apenas lograron frenarla cuando llegó a Sobek y comenzó a atacar. Él recibió los primeros golpes con Brick Break. Un Furicutter atravesó las escamas de su hombro y el cocodrilo gruñó furioso. Estizor volvió a atacar y cerró las mandíbulas alrededor de la pinza cuando ésta entró. Ella hizo una mueca de dolor y silbó, pero Sobek la giró y la arrojó a un lado. La mantis recuperó el equilibrio con facilidad y se lanzó de nuevo hacia el interior con una tijera en forma de X. Sobek clavó sus garras en el suelo y utilizó la variante original de Stone Edge, lo que provocó que una hilera de enormes piedras brotaran desde abajo. Estizor reaccionó rápidamente y optó por pulverizar las rocas que se acercaban con Metal Claw. Fragmentos de roca destrozados fueron arrojados por todas partes. Spectre se cernió frente a Ash y atrapó algunas piedras sueltas con psíquico, dejándolas caer al suelo sin causar daño. Murmuró su agradecimiento. El entrenador observó la batalla con ojos penetrantes. Estizor superó el último Stone Edge e intentó otro X Estizor, que Sobek respondió con Foul Play. Desafortunadamente, la oscuridad no chocó bien contra la energía de tipo insecto, y su contraataque fue superado, lo suficiente para que Estizor le cortara el pecho. No fue profundo gracias a sus escamas, pero lo enfureció. Teniendo en cuenta su brusco despertar, se puso de un humor realmente horrible. Sobek rugió, empujó a Estizor hacia atrás y saltó para provocar un terremoto. Todos se tambalearon y un momento después el crocodile había cavado bajo tierra. Los ojos de Estizor se entrecerraron mientras miraba con picardía el agujero que había dejado Sobek. Sus pinzas chasquearon y ella aulló. ¿Un desafío o un insulto? Ash no estaba seguro. Suspiró. Estizor no conocía a Sobek lo suficiente como para entender cómo peleaba. Y ella no conocía su temperamento como el resto del equipo. El crocodile ya no quería jugar limpio. Quería ganar y usaría todos los trucos sucios posibles para lograrlo. Ash supo cuál era el plan del tipo terrestre antes de que el suelo alrededor de los pies de Estizor se convirtiera en arena. La mantis miró hacia abajo con un gruñido, moviéndose incómoda en el terreno incierto, y fue entonces cuando Sobek apareció detrás de ella. Él le clavó las mandíbulas en la pierna y tiró de ella, sacándole los pies de debajo. Estizor se golpeó la cara contra la arena mientras Sobek rugía, saltando sobre su espalda y mordiéndola con sus terribles mandíbulas. Ash hizo una mueca cuando el cocodrilo le mordió el tórax justo detrás de las alas. Estizor chilló y se esforzó por levantarse, pero la arena que se deslizaba bajo su pesado cuerpo hizo que fuera casi imposible para ella ganar algún tipo de tracción. Sobek gruñó y un rayo brotó de sus colmillos. Desesperado, la pinza de Estizor se abrió y se formó energía dorada en su interior. Spectre formó una protección frente a Ash mientras el hiperrayo explotaba, enviando a ambos combatientes a volar. Sobek aterrizó en 4 patas, gruñendo y silbando, y Estizor se puso de pie tambaleándose. Estaba herida, el hiperrayo le había hecho más daño a ella que a Sobek, pero aún estaba dispuesta a seguir adelante. Ash podía ver las abolladuras en el caparazón de acero donde la había mordido. El exoesqueleto de Estizor era resistente, pero pocas defensas en el mundo podían hacer frente al obsceno poder aplastante de las mandíbulas de un crocodile.
Sus alas zumbaron para enfriar su cuerpo sobrecalentado, realmente necesitaban solucionar ese problema lo antes posible, pensó distraídamente, pero se retorció de dolor por los efectos duraderos del colmillo de trueno. Sus extremidades ya parecían más pesadas. Sobek no le dio un momento para descansar. Formó otro anillo de piedra filo y le arrojó las rocas. Estizor levantó sus pinzas en una guardia y usó defensa de hierro, pero aunque bloqueó la piedra filo, no estaba preparada para que Sobek se abalanzara sobre ella en un frenesí de garras y dientes chasqueantes. Se zambulló bajo sus pinzas, le mordió la pierna y la tiró al suelo una vez más. Ella casi aplastó sus alas bajo su propio peso, pero la arena era lo suficientemente amortiguadora como para evitarlo. Los Estizor no estaban hechos para caer de espaldas. Sobek saltó sobre ella otra vez, sujetándola debajo de él mientras le clavaba dientes electrificados. Ella intentó golpearlo con sus pinzas, pero él agarró los brazos más delgados y los empujó hacia abajo. La posición era incómoda. Sus extremidades todavía se sacudían por el colmillo trueno. Sobek fue a morderle la cara. Ash trazó el límite. Ya basta. El crocodilo lo soltó de inmediato y retrocedió con una mueca de desprecio. Estizor gimió y se movió sobre la arena durante unos segundos antes de lograr rodar hacia un lado sin aplastarse las alas. Se levantó, pero se tambaleó y se sentó. Parecía aturdida. Si Ash tuviera que adivinar, no estaba acostumbrada a recibir golpes tan fuertes. Lo había notado por primera vez durante su pelea contra Douse. Estizor golpeaba increíblemente fuerte y podía abrumar a casi cualquier cosa que le pusiera sus garras, pero si recibía un gran ataque, su resistencia sufría por ello. Imaginó que la mayoría de los Pokémon en el bosque plateado Viridian habían sido demasiado débiles para lastimarla o no eran lo suficientemente estúpidos como para atacar después de que ella evolucionara. Esa era la diferencia más notable entre los Pokémon salvajes y sus contrapartes entrenadas. Un Pokémon que lucha por sobrevivir solo ejercita la energía necesaria. Entrenar duro no era práctico para la mayoría de ellos a menos que los recursos fueran abundantes y las amenazas mínimas. Los Pokémon luchadores entrenaban constantemente y dedicaban toda su voluntad y energía a hacerse más fuertes. Estizor era poderosa, pero no tenía la resistencia ni las estrategias necesarias para derrotar a enemigos que pudieran igualarla o abrumarla. Pocos Pokémon salvajes poseían esas habilidades que tanto les costó adquirir cuando fueron capturados por primera vez. En ese momento, ella estaba cruda, sin refinar. Trabajarían en eso. Ash se arrodilló junto a Estizor, aunque se mantuvo a cierta distancia por si acaso. Aún no se conocían bien. Ella lo miró parpadeando y recuperó rápidamente la orientación. Eso estuvo bien. Una de las mordidas de Sobek suele ser suficiente para dejar fuera de combate a la mayoría de los Pokémon. Tú superaste a algunos de ellos, le dijo Ash. Estudió las heridas punzantes en su armadura, que antes estaba intacta, y los tenues hilos de una sustancia oscura. Sangre. El crocodilo había aplastado literalmente cualquier vieja ilusión de que su caparazón era inexpugnable. Puede hacerlo mejor. Ash miró a su viejo amigo con una sonrisa. Sobek resopló, agitando la cola. Todavía parecía dispuesto a seguir adelante a pesar de sus heridas. Eran leves. Se curaría rápidamente. Ambos lo harían. El chico miró a Estizor. Puedes hacerlo mejor. Eso era lo que quería decir. Sin importar el hecho obvio de que Estizor era poderosa, ella no luchaba de manera efectiva. Todavía dependía en gran medida de sus instintos y fuerza bruta, y no tenía experiencia en luchar contra Pokémon fuera de las especies nativas de Silver Viridian. La única razón por la que Sobek la había abrumado de la manera en que lo hizo fue explotando esa debilidad. Con el tiempo, podría enfrentarse a él de forma igualitaria. Ash sabía que podía hacerlo. Ella asimiló sus palabras por un momento antes de asentir lentamente. Le llevaría tiempo integrarse completamente al equipo, pero esto le ayudaría. Vamos a arreglaros y a desayunar, dijo. Todavía tenemos que llegar a Celadón hoy. Ash frunció el ceño mientras pensaba en las MT que había reunido. Las quería todas, pero tendría que reservar algunas para comprarlas más tarde y asegurarse de no quedarse sin fondos. Los grandes almacenes Celadón estaban tan concurridos como siempre, repletos de entrenadores que buscaban mejorar a sus equipos de una forma u otra. Ash había llegado hacía unas horas y, tras asegurarse de que su equipo estuviera curado, salió a buscar algunos juguetes nuevos para ellos. Ya había hecho acopio de comida y de los suplementos que añadía a sus comidas, y había comprado vitaminas adicionales para Estizor. Además de su propia investigación, había enviado un mensaje a la profesora Oak poco después de su captura para pedirle algún consejo.
Los Stizor solían comer más o menos lo mismo que la mayoría de los insectos, pero necesitaban hierro adicional en su dieta para mantener fuerte su exoesqueleto y sus fibras musculares unidas por el acero. Ash tomó nota de las sugerencias del profesor e hizo las compras necesarias. Después de todo, la comida de los Pokémon no era especialmente cara. La mayor parte era una mezcla de bayas, frutas y vitaminas naturales que normalmente se encuentran en la naturaleza. Los suplementos ayudaban con los rigores diarios del entrenamiento y la batalla, llevando a los especímenes entrenados a una condición óptima. Las vitaminas y minerales adicionales podían ser un poco caros, pero nada que costara un ojo de la cara. De todos modos, hasta el momento Ash había tenido una carrera bastante exitosa como entrenador. No le faltaba dinero, aunque tampoco era imprudente con sus gastos. De ahí su lucha para elegir entre las MT que tenía a su disposición. Ya había decidido comprar 2 movimientos para Stizor. Necesitaba ampliar sus opciones de alcance más allá del hiperrayo y también carecía desesperadamente de una forma confiable de enfriar su cuerpo en medio de la batalla. El cañón flash le permitiría empezar a usar el alcance adicional. También le enseñaría a usar el zumbido de insectos antes de desafiar a Sabrina, eso sería fácil. Además de cañón destello, había elegido danza lluvia. Era una elección extraña para un Stizor, pero Ash había oído hablar de algunos usos interesantes para el movimiento fuera de lo normal. La danza lluvia y muchas de sus contrapartes, Sunny Day, Sandstorm, etc., se usaban normalmente para manipular el clima a pequeña escala. Podía consumir mucha energía si intentabas provocar una tormenta en un campo de batalla, tan agotador como algo como hiperrayo. Los Pokémon verdaderamente poderosos podían lograrlo con poco esfuerzo, pero no solían ser prácticos para los nuevos entrenadores. Pero había visto de primera mano que manipular el clima no era lo único para lo que servían. El Hitmontop de Wes había utilizado una pequeña tormenta de arena para bloquear la incineración de Sobek durante su batalla. No crearía una tormenta de arena real, Ash apostaría a que el esfuerzo de hacerlo agotaría al tipo de lucha, pero esa pequeña variante era suficiente para servir como amortiguador contra ciertos ataques. La danza de la lluvia se podía utilizar de forma muy similar. Ash tenía pensado que Stizor aprendiera a formar una capa de rocío sobre su armadura. Esto le ayudaría a mantenerse fresca, absorbiendo parte del calor que producía en la batalla. Si podía mantenerla así durante un tiempo, mejoraría mucho su resistencia. Sabía que sería un proyecto. Ash también planeaba conseguir su tormenta de arena para tener opciones defensivas adicionales, y la arena podría usarse de la misma manera para eliminar parte del exceso de calor, pero decidió que sería una compra para otro momento. Lo mejor sería trabajar en danza de lluvia y cañón de destellos por ahora. No quería abrumarla con demasiadas técnicas nuevas para dominar. Quería comprar al menos 1 o 2 movimientos más para su equipo. Ash decidió no comprar nada para Espeon. Además de las lecciones que le estaba dando Akon al Alakazam, hacía poco que había aprendido a usar Zapcanon y necesitaría tiempo para dominarlo. Jasmine también se opuso. No quería comprometerse con nada hasta que ella evolucionara y pudiera pasar más tiempo con ella. Tampoco estaba seguro de qué le estaba enseñando Dragonite. No era necesario comprar algo que ella ya pudiera tener disponible. Ash pensó en comprarle algo a Pikachu, pero finalmente decidió no hacerlo. Ya tenía la MT pantalla de luz de ST. Anne. Trabajarían para dominarla. Spectre era otra tentación. Ash le había enseñado recientemente Pulso Oscuro con otra MT que había ganado en ST. Anne, pero miraba con nostalgia la MT sala de trucos. Tenía algunas ideas que podrían ser completamente repugnantes si las dominaban. Pero Trick-Room era inmensamente complicado de dominar y consumía mucha energía. No creía que Spectre tuviera el poder necesario para lograrlo hasta que fuera al menos un Dusclops, tal vez ni siquiera hasta que fuera un Dusknoir. Suspirando, dejó a Trick-Room a un lado. Al menos, Spectre probablemente aprendería una serie de trucos igualmente desagradables de Agatha. Tal vez le pediría al maestro fantasma una opinión sobre sus ideas, Sabrina probablemente también podría aportar algo. Ella sabría sobre la practicidad de la sala de trucos mejor que cualquier otra persona. Ash dejó de lado sus diabólicos planes para los futuros oponentes del fantasma y se concentró en sus opciones restantes. Sobek también había aprendido Pulso Oscuro en las últimas semanas a través de MT, además de Tajo Nocturno. Ninguno de los movimientos le resultó particularmente difícil de dominar. Ash pensó en comprar Poder de Tierra, pero estaba bastante seguro de que podría enseñárselo a Sobek, y a Douse, en realidad, por su cuenta.
No era una técnica complicada, simplemente requería un control más preciso para utilizarla que algo como terremoto. Dejó a un lado el poder de la Tierra después de otro momento de debate interno. La única MT que había elegido con seguridad más allá del cañón destello y la danza de la lluvia era ala de acero. Pyro había dominado el ataque de alas, no es que eso le hubiera costado mucho esfuerzo en primer lugar, y podría usar algunas opciones más. Garra metálica era útil, pero ala de acero le daría algunas opciones más. Y cuando Jasmine eventualmente evolucionara de Dragonite, ella también podría aprenderlo. Una MT más, decidió. No arruinaría sus fondos si conseguía una más. Ash estaba dividido entre Pulso Dragón y Golpe Venenoso. Por un lado, Pulso Dragón podría ser utilizado por varios miembros de su equipo. Pyro, Sobek y Jasmine una vez que evolucionara. Por otro lado, no estaba seguro de si debería comprarlo. Jasmine podría muy bien estar aprendiendo Pulso Dragón de Dragonite, y si lo descubría podría enseñarle a los demás. La MT no sería necesaria en ese caso. Poison Hack sería otra opción para Douse, pero más allá de eso, el equipo de Ash carecía de cualquier tipo de movimiento de tipo veneno. Bueno, Espeon estaba aprendiendo Toxic gracias a Wes, pero no estaba seguro de si ya lo había dominado. Tener un mejor dominio de ellos podría ayudar cuando tuviera su revancha con Koga. Touse había mejorado mucho su repertorio de movimientos desde que evolucionó. Puñetazo de drenaje, sumisión, combate cercano, su repertorio de tipos de lucha estaba creciendo rápidamente. Pero la variación era importante y, hay que admitirlo, no tenía tantas opciones de tipos como a Ash le gustaría. Golpe venenoso sería un paso en la dirección correcta. Lo mismo podría decirse de varios miembros de su equipo, pero si pudiera dirigirse a todos ellos a la vez, lo habría hecho. Al final, optó por una copia de Poison Jab de un solo uso y menos costosa. Nadie más en el equipo podría aprenderla, así que se la daría de Douse y se concentraría en otras técnicas para Pyro y Sobek. Dragon Pulse podría esperar hasta que Jasmine evolucionara. Una vez tomada la decisión, Ash llevó las MT que quería a la fila del mostrador. Faltaban poco más de 2 semanas para que tuviera que estar en Lavender Town para encontrarse con Agatha. Tiempo de sobra para trabajar un poco con su equipo. Les dejó la noche libre antes de empezar a entrenar a la mañana siguiente. Volaría con Pyro durante el día, pero solo pasarían 1 o 2 días antes de llegar a Lavender. Luego entrenarían todo el tiempo en las afueras de la ciudad. Mientras viajaban, practicarían por las mañanas y por las tardes. Ash tuvo la tentación de volver a enfrentarse a Erika mientras estaba en Celadón, pero optó por no hacerlo. Quería que su equipo creciera un poco más y, si Stizor podía dominar sus nuevos movimientos en las próximas semanas, el verdadero equipo de Erika podría ser un desafío decente para que ella los pusiera a prueba. Ash decidió que la desafiaría a una revancha antes de ir a por Koga. Para entonces, ya habría peleado con Sabrina, y la habría derrotado, esperaba, y su equipo disfrutaría de una prueba adicional de su fuerza. Esa mañana, le dio a la mayoría de su equipo nuevas MT. Pyro obtuvo ala de acero, golpe venenoso y cañón relámpago Stizor. Le daría danza lluvia después de que dominara el movimiento de tipo acero. Ash sospechaba que no le llevaría mucho tiempo. Tenía potencia de fuego más que suficiente para lograrlo. Después de que lo descubriera en un grado aceptable, trabajaría en danza lluvia en él. No quería abrumarla ya que era muy nueva en el entrenamiento con él. Ash le dio a Pikachu pantalla de luz después de un debate. Las especias de Alola en su dieta experimental probablemente no tendrían mucho efecto en su capacidad psíquica ahora, pero no estaría mal estirarlas un poco más allá de agilidad. Quizás influiría un poco en su evolución. Al menos, pantalla de luz era una defensa útil contra los ataques basados en energía. El resto de su equipo aún no había recibido nuevas MT. Sobe trabajaría en Earth Power y Spectre mejoraría Dark Pulse, aún no estaba muy acostumbrado a manipular su energía de manera efectiva, y aprendería Nightshade como complemento. Un movimiento de tipo fantasma simple, pero que ofrecería algunas opciones adicionales. Una vez que todo estuvo listo, explicó sus planes al equipo y los separó en parejas. Sobek se enfrentó a Pikachu, Pyro estaba con Spectre y Douse estaba con Stizor. Douse era la única que se llevaba bien con la Mantis en ese momento. Parecía haber adquirido un nuevo respeto por Sobek después de su pelea, pero no estaba seguro de que el cocodrilo se sintiera particularmente amistoso después de que ella lo atacara. Bueno. Con el tiempo, se olvidaría de su rencor. Por ahora, lo mejor sería que su nuevo compañero de equipo se familiarizara poco a poco. Vio a Stizor mirando a Pyro especulativamente. Parecía que quería ponerlo a prueba a continuación.
Era el único de los poderes más importantes de Ash, además de espión, con el que aún no había luchado. Sus pinzas hicieron clic cuando el Pokémon de tipo fuego giró la cabeza y captó su mirada. Pyro resopló una columna de llamas de color rojo azulado y la mantis se detuvo brevemente antes de darse la vuelta. Ash ocultó una sonrisa. Tal vez Estizor evitaría luchar contra Pyro en el futuro cercano. Odiaba el fuego. Caminó alrededor del grupo de Pokémon en entrenamiento, dando órdenes, consejos y elogios según fuera necesario. La mayoría de su equipo ya conocía el procedimiento. Estizor miraba de vez en cuando a los demás para inspeccionarlos, pero gran parte de su atención estaba en Douse. El Poliwrath golpeó su patrón espiral con una mano y le gruñó algo a la mantis, que escuchó atentamente antes de asentir. Ash observó cómo levantaba su pinza, cargando energía plateada dentro de la garra abierta, y disparó el cañón destello directamente al vientre de Douse. Dio un paso atrás, pero no reaccionó con mucho más. Douse volvió a gruñir y Estizor entrecerró los ojos. Levantó ambas pinzas esta vez y cargó un cañón destello mucho más grande que casi derribó al Pokémon tipo agua. Casi. Douse era bastante resistente a los ataques de tipo acero gracias a su cuerpo denso, pero flexible, por lo que los ignoraba sin sufrir mucho daño. Ash no estaba demasiado preocupado. El Poliwrath podía recibir una paliza antes de resultar realmente herido. Ya se lo había demostrado a Estizor. Parecía motivada dada la falta de efecto que estaba teniendo en su compañero de entrenamiento, especialmente cuando él le disparó una hidrobomba para que se moviera. Estizor esquivó con habilidad antes de dispararle otro cañón destello. Los labios de Ash se torcieron hacia arriba. Confía en Douse para solucionar la espinosa personalidad de Estizor. El resto de su equipo lo estaba haciendo bien. Sobek estaba trabajando en Earth Power, generando energía en una grieta en el suelo que Pikachu bloquearía y soportaría con Light Screen. Era un trabajo más lento. Ambos movimientos requerían un control preciso para ejecutarse con éxito, pero lo lograrían. Pyro solo estaba usando Steel Wing para bloquear los Dark Pulses y Night Shades. Bueno, eso no tardó mucho en que Duskule se diera cuenta, que Spectre le lanzó. Steel Wing sería una defensa útil, así como una opción ofensiva en la batalla, sospechaba. Podría ayudar a Pyro a ignorar los ataques de energía más débiles. Cualquier cosa que se acercara lo suficiente como para golpearlo físicamente podría ser detenida por ella, pero demasiado daño a sus alas podría paralizar su movilidad. Le pasó la advertencia a su inicial mientras hacía sus rondas y Pyro aceptó su consejo fácilmente, optando por esquivar más en lugar de simplemente resistir todo lo que Spectre le lanzaba. Satisfecho, Ash revisó su Pokénaf. Decidió que una hora y luego volverían a volar. Su 11º cumpleaños transcurrió en el camino. Ash parpadeó cuando se despertó una mañana, miró la fecha y se dio cuenta exactamente de qué día era. Había perdido la noción del tiempo en Silver Iridian. Recibió una montaña de mensajes ese día y los revisó mientras volaba en Pyro, sonriendo ante cada uno. Feliz cumpleaños, mi pequeño maestro Pokémon. No puedo creer que ya tengas 11 años. Me siento tan vieja. Espeón y Jasmine te envían su cariño. Regálate algo lindo si estás en una ciudad y no olvides cambiarte de ropa. Ash resopló y siguió adelante, pero guardó el mensaje de su madre. Feliz cumpleaños o algo así, perdedor. ¿Ya saliste del bosque? ¿O te comió un caterpie? Son bastante peligrosos, ¿sabes? Gary puso los ojos en blanco y escribió una respuesta para Gary. Sin duda, su rival se quedaría abatido al saber que todavía estaba vivo. Felicitaciones por alcanzarnos al resto, pero no te entusiasmes demasiado. Aún eres el bebé del grupo. No te metas en problemas. Leaf, eso le valió otra mirada de desaprobación. A pesar del alivio que sentía por estar solo de nuevo con su equipo, Ash no negaba que extrañaba a sus amigos. Revisó el resto de sus mensajes. El profesor Oak también le había enviado buenos deseos. Había algunos más, pero Ash se detuvo cuando se dio cuenta de que había uno de Rui. Westy y yo regresamos a OR. Frunció el ceño profundamente y siguió leyendo. No puedo decir mucho porque por el momento son solo sospechas, pero ha habido algunos informes sobre figuras sospechosas avistadas en las dunas. Bueno, más de lo normal. ¿Recuerdas a ese tipo que estaba con los Rockets en el St. Anne? ¿El entrenador del Dragon? Ash frunció el ceño. De hecho, recordaba a ese tipo. Recordaba la extraña forma en que se vestía que lo separaba de la organización criminal con la que se había aliado y de sus Pokémon terriblemente poderosos. Creemos que ya lo han visto en OR antes. Pues y la liga quieren investigar.
Lo último que necesitamos es otro grupo de criminales en Orre. Probablemente regresaremos a tiempo para la conferencia Índigo, pero quería avisarte por si acaso no podemos ir. La mayoría de los lugares en Orre no ofrecen un buen servicio celular y no estoy seguro de cuánto tiempo estaremos allí. Wes y yo te deseamos buena suerte. Te prometo que te diré en qué se transforma el huevo. Rui Mirei. Ash reflexionó sobre el mensaje durante un tiempo. Era comprensible que Wes y la Liga Índigo, de hecho, toda la Liga Nacional, quisieran evitar que otro grupo de criminales se alzara en Orre. Todos los que recordaban las guerras de las cifras buscarían inmediatamente destruir cualquier posibilidad de que ese baño de sangre volviera a ocurrir. Desafortunadamente, Orre era un lugar ideal para los criminales. Mínima aplicación de la ley, casi ninguna presencia de la Liga y lo suficientemente inhóspito como para que la mayoría de la gente ni siquiera se molestara en buscarlo en primer lugar. Los orreanos que trabajaban con la Liga Nacional para poner algo de orden en los restos de una región estaban librando una batalla titánica y cuesta arriba. Pues había logrado cierto control desde la caída de Zipper, pero un solo hombre no era suficiente. Necesitaba una liga propia para evitar que las cosas se descontrolaran aún más. Probablemente debería haberse sentido aliviado por la noticia de que Wes no podría regresar a tiempo para la conferencia Índigo, pero una gran parte de él estaba decepcionado. Realmente quería una revancha contra el Orreano. Bueno, ya vería qué pasaba. Ash le escribió un mensaje a Rui, deseándoles lo mejor y diciéndoles que estuvieran a salvo. Orre era una tierra dura, ya sea que crecieras allí o no. Revisó el resto de sus mensajes. Nada nuevo, pero releyó algunos otros que había recibido en las últimas semanas. Me enteré de lo de Santa Ana. Seguro que estás bien, pero te lo preguntaré de todos modos. ¿Qué pasó? Paul Blackstone. Ash había recibido esa información el día antes de partir hacia el Bosque Verde. Le había contado a Paul la mayor parte de lo que había sucedido. Después de todo, el otro chico había tenido su propia experiencia con Rocket. La conversación había sido bastante breve, pero Paul se había alegrado de saber que Proton había sido capturado, de nuevo, y, con suerte, detenido para siempre esta vez. Piro gruñó debajo de él y Ash miró hacia arriba. Ciudad Azafrán estaba justo enfrente. Había pensado en saltarse la ciudad por completo, pero dada la hora que era, justo antes del mediodía, habían empezado a volar temprano por la mañana. Pensó que su equipo podría aprovechar un momento para comer. Piro podría tomarse un descanso. Ash le dio una palmadita a Piro en el hombro y señaló hacia la ciudad. Aterriza justo fuera del límite. Tomaremos un respiro. El Charizard retumbó y comenzó su descenso. Ash rápidamente encontró el camino al centro Pokémon y preparó a su equipo para el almuerzo. Todos tenían mucho apetito. Incluso Stizor devoró su comida con un poco más de entusiasmo que antes. En ese momento estaba trabajando en su segundo sándwich, observando a la gente entrar y salir del centro. Había muchos entrenadores hoy. No estaba muy seguro de por qué. Claro, Saffron era enorme, pero la mayoría de los entrenadores lo pasaban de largo bastante rápido. El único atractivo era el gimnasio Saffron, y Sabrina era una oponente aterradora para la mayoría. Era igual de probable que entraran y salieran de repente, y la pasarán por alto por completo a favor de un gimnasio menor. Pero había mucha más gente de la que Ash esperaba. Se preguntó por qué. Una vez que terminó su almuerzo, se desvió hacia la recepción para ver qué era todo ese alboroto. Cuando preguntó al grupo de entrenadores, la enfermera Joy le sonrió. La mayoría de ellos han estado en el dojo en la parte norte de la ciudad. El Elite Four Bruno está supervisando los ejercicios de entrenamiento allí durante una semana con el dueño del dojo. Todavía quedan 3 días para ello. Si tienes un tipo de lucha, valdría la pena echarle un vistazo. Bruno. Eso fue una novedad para Ash. No tenía idea de que Bruno estuviera en la zona y si estaba supervisando las clases de entrenamiento, bueno, Ash sería un idiota si dejara pasar la oportunidad. Todavía le quedaban casi 2 semanas antes de tener que estar en Lavender para reunirse con Agatha. Emocionado, regresó con su equipo y esperó a que terminaran de comer antes de partir hacia el dojo. El gimnasio de Sabrina estaba más cerca del centro de Ciudad Azafrán. El dojo, que alguna vez fue el gimnasio más importante del centro de Kanto, estaba en las afueras. Había caído en desgracia en la última década tras el ascenso de Sabrina, aunque Ash estaba seguro de que había algo más que eso. Los gimnasios no se desmoronaban sin motivo. El edificio era más pequeño que el gimnasio de Sabrina, pero parecía estar bien cuidado desde fuera. Ash entró y descubrió que el interior era muy parecido.
Estaba amueblado de forma sencilla, con suelos de tatami y puertas de papel que se abrían y cerraban deslizándose. Muy tradicional. Vio a bastante gente acercándose y luego saliendo del dojo antes de entrar, aparentemente decepcionado. Ash vio un cartel y frunció el ceño. ¿Lo habían cancelado? Aviso. Bruno, miembro de la Elite Four, no acepta retadores. Las solicitudes para enfrentarse a él darán lugar a la expulsión inmediata del Morimoto Dojo. ¿De verdad era eso lo único que buscaba toda esa gente? ¿Qué importaba si no podías luchar contra Bruno? Lo decepcionó un poco, hay que admitirlo, cuando tenías la oportunidad de entrenar con un miembro destacado de la Elite Four de Índigo. Ash entró de todos modos. Le pidieron que se quitara los zapatos en la entrada y luego lo guiaron a la sala más grande. Un hombre en la recepción se dirigió a él una vez que estuvo listo. Puedes liberar a 2 de tus Pokémon mientras asistes a nuestra instrucción. Está destinado a los tipos de lucha, pero tus instructores pueden tener sugerencias para otras especies. 2, Ash soltó a Dous en un instante y se debatió sobre a quién más liberar. Pikachu no sacaría mucho provecho de esto, ni tampoco Spectre. Sobek sospechaba que no lo aceptaría muy bien. Al final, eligió a Stizzor. Piro era tentador, pero pensó que ver a uno de los entrenadores más poderosos del mundo podría ser bueno para el tipo insecto. Además, esta podría ser una buena oportunidad para perfeccionar su habilidad de técnico. El técnico era una ventaja, pero era necesario dominarlo para aprovecharlo al máximo. La habilidad le otorgaba a los Pokémon un agudo sentido para localizar los puntos débiles de un enemigo, pero, naturalmente, se podía mejorar con el tiempo, el entrenamiento y la dedicación. Tras su liberación, Dowse y Stizzor observaron sus alrededores con curiosidad antes de que Ash recuperara su atención. Vamos a hacer un pequeño desvío. Bruno, el miembro de la élite, está aquí y dará clases de entrenamiento durante unos días. Los ojos de Dowse brillaron con interés. Stizzor ladeó la cabeza ligeramente, confundida. Ash se explicó más a la perpleja Mantis. Bruno es miembro de la Elite 4, los 4 entrenadores más poderosos de Kanto y Johto. Sus Pokémon son algunos de los más fuertes del mundo. Eso lo aclaró todo. Las pinzas de Stizzor hicieron clic. Ash se encogió de hombros. No lucharemos contra él, pero cualquier cosa que podamos aprender será útil. No es un maestro por nada. Parecía intrigada, aunque decepcionada de que no hubiera una batalla, pero asintió y siguió a Ash a la habitación contigua con Dowse. Estaba lleno, pero no tanto como para que no hubiera espacio suficiente para todos dentro. La gran mayoría de los entrenadores parecían ser artistas marciales de diferentes habilidades, con solo mirar sus cinturones y los Pokémon que los acompañaban. Había algunos entrenadores típicos, pero los especialistas en lucha los superaban en número. Un asistente le indicó a Ash que se sentara en la última fila. Dowse y Stizzor lo siguieron con algunos movimientos y él se concentró en las figuras que estaban de pie al frente de la sala. Bruno estaba allí. Era un hombre enorme, de más de 1,80 m de altura. En ese momento no llevaba camisa y exhibía un físico increíble, perfeccionado tras años de duro entrenamiento. Llevaba el pelo negro largo y atado detrás de la cabeza. Llevaba pantalones clásicos de artes marciales con un cinturón negro atado a la cintura y bandas negras alrededor de las muñecas y los tobillos. Sus ojos eran penetrantes bajo unas cejas negras y espesas. No frunció el ceño, pero tenía una expresión estricta que era clásica para el hombre por lo poco que Ash sabía de él. Bruno era conocido por su disciplina y dominio no solo del tipo de lucha, sino también de sí mismo. Después de todo, no se ascendía a las filas de los 4 de élite siendo un bruto tonto. Justo detrás de Bruno se encontraba un Machamp de casi la misma altura que su amo. Ash sintió un escalofrío al verlo. Allí estaba uno de los Pokémon más poderosos de Índigo, si no del mundo entero. Pero Bruno se quedó un poco apartado. A la cabeza de la instrucción se encontraba una chica rubia con un atuendo tradicional de artes marciales. Su cabello era corto y estaba recogido en moños a ambos lados de su cabeza y, al igual que Bruno, también lucía un cinturón negro. A sus costados se encontraban un Medicham y un Pokémon alto y emplumado que sospechaba que era un Blaziken. Sentía curiosidad por la chica. Le parecía vagamente familiar. ¿Quizás una de las alumnas de Bruno? Fuera como fuese, pasaron unos minutos antes de que empezaran. Unas cuantas personas más entraron en la sala abarrotada antes de que se cerrara la puerta y la sesión comenzara de verdad. Bienvenidos al Dojo Morimoto. Anunció la chica. Veo que la mayoría de ustedes se quedaron durante toda esta semana. Y parece que también hay algunas caras nuevas. Bien.
Ella se mostró severa, con una inclinación en sus cejas que rozaba el ceño fruncido mientras los observaba. Mi nombre es Greta Morimoto. Junto con Bruno, miembro de la Élite 4, estaré a cargo de la instrucción hoy. Si desean abandonar la instrucción en cualquier momento, por favor no hagan un escándalo al salir. Greta miró al grupo con una expresión desafiante. Al mirarla, Ash pensó que ahora recordaba a la chica. Estaba bastante seguro de que había sido finalista en la conferencia de plata hace un par de años. No había hecho ninguna aparición pública desde entonces hasta donde él sabía, pero si recordaba correctamente, había sido una talentosa especialista en lucha y había recibido grandes elogios por su desempeño. Frunció el ceño al recordar esas finales. ¿A quién había ido? Ah, cierto. Ella había luchado contra Will en esa conferencia, lo que lo había llevado a convertirse en un aprendiz de la Élite 4. A pesar de estar en desventaja de tipo, ella lo había hecho trabajar para obtener esa victoria. Ella no había competido durante el año siguiente y él no había oído hablar mucho de ella desde entonces. Se preguntaba qué la había llevado a asumir la propiedad, supuso, del dojo. Si eres nuevo en nuestro entrenamiento, te unirás a mí momentáneamente en una de las salas laterales. Si has estado presente durante al menos 3 días, te quedarás aquí y comenzarás a entrenar con el maestro Bruno. ¿Entiendo? Sí, señora. El coro inesperadamente fuerte casi hizo que Ash se sobresaltara. Stizor se movió a su lado, claramente tan complacido como él por la repentina exclamación. Greta asintió satisfecha y señaló con la cabeza hacia el lado derecho de la sala. Los recién llegados, conmigo. Ash se levantó con su Pokémon y la siguió, junto con otros 4. Casi todos los artistas marciales permanecieron allí. Probablemente habían estado ansiosos por entrenar con Bruno mucho antes de que él se enterara de este evento. La habitación lateral era más pequeña que el área principal, pero más que suficiente grande considerando la poca gente que siguió a Greta y sus Pokémon al interior. Esperó junto a la puerta y los guió a todos para que se colocaran en diferentes lugares de la sala, de modo que cada uno pudiera verla sin problemas. Ash estaba cerca del frente, más lejos de la puerta. Greta se dirigió al frente de la sala y cruzó los brazos detrás de la espalda. Comenzaremos con ejercicios básicos para tus Pokémon. Ayúdalos a prepararse. Pasaré por cada uno de ustedes para hablar sobre lo que trabajarán. Son posibles nuevos movimientos, técnicas o artes marciales. Empezó con el entrenador más cercano a la puerta, un joven artista marcial no mayor que Ash, sospechaba, así que sacó su Pokédex y se volvió hacia Douse y Stizor. Tengo algunas ideas, pero veremos qué dice cuando venga. Douse, me gustaría ver si pueden ayudarte a aprender explosión concentrada. Podrías usar algunas opciones más a distancia. Stizor, creo que trabajaremos en técnico, pero tal vez puedan enseñarte superpoder. Superpoder se estaba adelantando demasiado a los planes originales de Ash para Stizor. Pero si la opción estaba disponible, la tomaría. Estaba disponible como MT, sin embargo, dado lo extenuante que podía ser la técnica, sospechaba que sería mejor aprenderla de un especialista en lucha. Si pudieran controlarlo ahora, podrían acortar algunos otros planes diabólicos, ideas que había tenido, aunque la mayoría tendrían que esperar hasta que Stizor hubiera logrado reducir Rain Dance a un nivel aceptable. Por ahora, lo trataron como lo harían con cualquier sesión de entrenamiento estándar. No hubo peleas, pero Ash los hizo hacer ejercicios simples hasta que Greta se acercó con Blaziken detrás de ella. Se dio cuenta de que Medicham se había quedado con ese primer entrenador, guiándolos a ellos y a su Machop a través de una serie de golpes. Greta inclinó la cabeza mientras se acercaba a él. Bienvenido de nuevo. ¿Cómo te llamas? Ceniza. Soy Greta. ¿Qué esperabas aprender de nosotros? ¿O viniste a pedirnos consejo? Un poco de ambas cosas, admitió. Ash le dio una palmadita al enorme brazo de Douse. Douse evolucionó hace unos meses. Le está yendo muy bien, ha aprendido muchos movimientos nuevos de lucha, pero creo que le vendría bien trabajar en técnicas con especialistas en lucha. Me gustaría empezar a enseñarle explosión concentrada, pero cualquier consejo sería bienvenido. Greta observó a Poliwrath y lo rodeó brevemente. Parecía aprobarlo, a juzgar por el brillo de sus ojos. Está en buenas condiciones físicas. ¿Qué movimientos de lucha ha aprendido hasta ahora? Bofetada para despertar, Brick Break, Time Punch, sumisión, combate cuerpo a cuerpo, enumeró Ash. Todavía no dominamos la sumisión ni el combate cuerpo a cuerpo, pero él aprendió los conceptos básicos del Machamp del profesor Oak. Greta parpadeó sorprendida. ¿Roble? Mi casa está en Pueblo Paleta.
Asintió ella, entendiendo. ¿Ha aprendido algún estilo de arte marcial específico? ¿Técnicas refinadas? No admitió. No soy un especialista en lucha. El profesor Oak tampoco. No sé mucho de artes marciales y no he podido encontrar un especialista que lo entrene. Es comprensible, pero como ha evolucionado recientemente, te aconsejo que trabajes en eso lo antes posible. El refinamiento de las artes marciales se basa en los movimientos de lucha y los mejora. Un brick break utilizado con la técnica adecuada es más penetrante. Una sumisión manejada con pericia mitigará el daño a su usuario, le dijo Greta. Ash escuchó absorto. Toda la información que pudiera obtener de un verdadero especialista en lucha era valiosa. Los poliwrath son más aptos para los puñetazos y los agarres. Las patadas suelen ser un desperdicio en ellos. Podemos trabajar en un plan básico para que tu poliwrath estudie y practique mientras entrenas aquí. Hay lecciones en vídeo accesibles en una Pokédex u otro dispositivo similar si deseas continuar con estas enseñanzas en el camino. Puedo aconsejarte sobre cuáles mostrarle más adelante. Greta buscó su cinturón y sacó otra Pokébola. De adentro emergió un Pokémon corpulento y amarillo con ojos pequeños que reconoció como un Makuhita. Striker, ayuda a Poliwrath con los conceptos básicos de la fundación. El tipo luchador asintió y se giró hacia Douse, indicándole con un gesto que lo siguiera. Douse miró a Ash y él le envió un gesto alentador a cambio, que era todo lo que necesitaba el Poliwrath. Gracias, le dijo Ash a Greta honestamente. El entrenamiento es bueno para todos, respondió ella, y su mirada severa se suavizó un poco antes de centrarse en Stizor. ¿Y qué pasa con este? Stizor es nueva en el equipo, explicó Ash. Pero tengo algunas ideas. Quiero trabajar en su habilidad de técnico. Ayudarla a aprender a realizar ataques precisos de la forma más eficiente posible. Greta frunció el ceño. Parecía interesada. Es una buena idea. Un maestro técnico puede sacar el máximo partido incluso de los golpes más superficiales. Bruno tiene un brelón que ha perfeccionado su habilidad hasta convertirla en una forma de arte. Le informaré de tus planes cuando los instructores cambien de clase. Pero mientras tanto, veamos cuál es la postura de tu compañero. Stizor, tú te enfrentarás a Blaziken. Stizor se animó y estudió al Pokémon de tipo fuego con interés. No era mucho más bajo que ella, pero ambos Pokémon superaban en altura a sus entrenadores. Greta los alejó de los demás estudiantes y los llevó a un espacio amplio y abierto, claramente destinado a la práctica de artes marciales. Ash se puso a su lado a petición suya. Nada de ataques reales, ordenó Greta a los dos Pokémon. Solo a corta distancia y no salgas del área de combate. Stizor, ataca cuando estés listo. Stizor miró fijamente a Blaziken durante 2 segundos antes de dispararse hacia adelante y comenzar a blandir esas enormes pinzas. Ella estaba apuntando, para su crédito. Ash podía ver que sus golpes estaban dirigidos al delgado, aunque poderoso torso de Blaziken. Era una estrategia efectiva, especialmente para un luchador que se especializaba en patadas. Si se debilitaba su núcleo lo suficiente, se volvía difícil incluso para un combatiente experto luchar adecuadamente. Pero, dejando de lado su plan, Blaziken la manejaba con destreza. Sus agudos ojos parecían captar cada movimiento antes de que Stizor atacara, prediciendo su objetivo con asombrosa precisión. Le dio un manotazo con sus garras para apartar sus pinzas, retorciendo el torso para evitar incluso los golpes indirectos. De repente, Stizor lanzó un golpe hacia arriba para golpear la barbilla de Blaziken y el luchador retrocedió rápidamente, pero no iba a dejar que se escapara. Lo persiguió y siguió lanzando golpes, aumentando el ritmo de sus ataques. Aún así, Blaziken no se inmutó. Ash no pudo evitar admirar la increíble habilidad del tipo lucha. Douse había tenido dificultades para esquivar cualquiera de los ataques de Stizor en su primera batalla importante, inexperiencia aparte. Blaziken era un experto en su tipo y técnica, esquivando y desviando cada golpe con total calma a pesar del ritmo. Los ojos de Stizor se entrecerraron. Ash observó cómo ella fingía otro golpe en la barbilla de Blaziken y luego hundía su pinza en el vientre del luchador. No, Blaziken atrapó su ataque con su mano para suavizar el golpe, luego empujó hacia atrás para recuperar algo de espacio. Suficiente. El chasquido de Greta hizo que Blaziken se detuviera de inmediato. Stizor dudó, como si no quisiera detenerse, pero sus alas zumbaron para enfriar su cuerpo después de un momento. Greta miró a Stizor en silencio durante un minuto, con los ojos entrecerrados, pensativo. Stizor le devolvió la mirada, sin miedo a mirarla a los ojos de ninguna manera. Eres predecible, dijo por fin.
Tienes demasiada rapidez en tus ataques. Tus golpes son demasiado amplios. Fácil de leer. Pero tienes un buen instinto para saber hacia dónde apuntas. Casi todos los disparos que Blaziken desvió estaban dirigidos a un punto vital. Le dio una paliza de Gouse cuando luchamos contra ella en Silver Viridian, agregó Ash, sonriendo a Estizor de manera alentadora. Lo miró brevemente antes de volver a prestar atención a Greta. No lo dudo. Lo perfeccionaremos, decidió Greta. ¿Había algo más en lo que quisieras trabajar con ella? Tengo pensado enseñarle un superpoder en algún momento, pero tal vez me esté adelantando. Hay algunas técnicas que quiero aprender una vez que las aprenda. Póntelos en práctica, probablemente pueda decirte si son prácticos o no. Mientras tanto, Blaziken, limpia sus patrones de ataque. Elimina el movimiento desperdiciado. Blaziken asintió y emitió un extraño y profundo gorjeo. Estizor ladeó la cabeza en respuesta, pero pareció escuchar mientras el guerrero adoptaba una postura de combate. Sus largos brazos eran en realidad bastante similares a los suyos, salvo por las pinzas, por supuesto. Ash se preguntó si estaba empezando a darse cuenta de lo grande que era el mundo. ¿Había luchado alguna vez contra otro Pokémon que pudiera derrotarla tan fácilmente? Ni siquiera habían estado peleando. En realidad, no. Greta se cruzó de brazos y lo miró. Ahora, escuchemos esas ideas que tienes para enseñarle a Estizor el superpoder. Si eres un experto en el tema, supongo que eres consciente del riesgo que corre si se usa de forma incorrecta. ¿Qué tienes en mente? Ash respiró hondo para ordenar sus pensamientos y se lo dijo.